Entonces, hasta ya en la clase número 4 de parte del curso de Math 022, en la parte de cálculo. Recordar que la próxima semana no hay clases, entonces no los vamos a ver hasta de vuelta de la semana libre de septiembre, que sería la subsiguiente. ¿Ya? Recordar de que cualquier tipo de problema pueden hacerme llegar dudas por correo, se responderá lo antes posible dentro de horarios laborales, y también cualquier inconveniente que tengan con aula o con cualquier otro tipo de inconveniente. Antes de comenzar, preguntar si tienen algún tipo de duda, algo en específico. No, ahí alguien escribió en el chat si atiendo en la semana de vacaciones. En la semana en sí, no, pero sí el día domingo y el día sábado, pensando que uno vuelve ya a la normalidad, la semana de nuevo laboral, voy a contestar los correos que queden pendientes dentro de esa semana. Pero dentro de la semana puede ser, depende de mi estado de ánimo, si los contesto o no los contesto, si estoy muy ocupado, ¿ya? Pero oficialmente no debería contestarlos. Igual que ustedes no deberían hacer tareas. Si les mando una tarea, ni siquiera deberían hacerla, porque es una semana libre, ¿ya? Entiéndase que si quieren se pueden ir al bosque, a la playa, lo que sea. ¿Alguna otra duda? Igual contesto, pero no esperen, pueden mandar el día lunes, igual voy a contestar dentro de la semana, pero no tan habitual ni con tanta urgencia. Entonces, continuemos con la clase. Ya vimos las clases pasadas, si se recuerdan lo que habían sido los conceptos de sustitución, cómo resolver ya integrales que no son tan fáciles de reconocer como las más básicas, las trigonométricas, las del polinomio, la del logaritmo y cosas por el estilo, pero lo encontramos con una dificultad un poco mayor. Entonces, uno de los métodos era hacerlo por sustitución, el cambio de variable. Y habíamos hablado en profundidad de cómo resolver esos tipos de integrales. Y también al final de la clase habíamos hablado de un cambio en particular que era para las trigonométricas. Cuando aparecía este término raíz de un número más menos la variable. O también en un caso muy excepcional podría ser el del número al cuadrado menos el de la variable al cuadrado menos un número. En esos casos, si es que encontramos este término total dentro del integral, lo más recomendable es fijarse de vez en cuando si podemos aplicar un cambio de variable en ese término, como un seno, una tangente, acompañado de esa constante. ¿Ya? Todo eso está visto en el video anterior porque lo pueden ver. Recuerden que están todos siendo grabados y lo pueden ver cuando ustedes estimen conveniente. Pero hoy día vamos a ver otros métodos. El método de integración por partes, que es el más utilizado por costumbre, porque visualmente abarca a todos los anteriores, también se podrían solucionar con mucha experiencia. Y también el de integración de funciones inversas, que este es bien específico, es cuando tengamos integrales con tipo de funciones que van a ser inversas. ¿Ya? Pero el método de integración por partes es el más utilizado y el que más fácil la gente como que lo asocia, pero vamos a hablar de él. ¿A qué se refiere el método de integración por partes? Es cuando dentro de la integral, ya entendíamos que era una sumatoria infinitesimal, no necesariamente tenemos un f de x, puede que sí, solamente una función, sino que de repente podemos visualizar más de una función, como una multiplicación. Ejemplos, podría ser el x cubo. Uno diría, pero si es una función, pero también la podemos escribir como x cuadrado por h. Y las más visuales, que sería x seno de x, que se ven claramente que hay dos funciones distintas, o cualquier tipo de combinación. No necesariamente, vuelvo a decir, es necesario que hayan dos, porque en el peor de los casos basta con una. Pero lo más habitual es que uno, en primera instancia, visualice que hay más de una función.
Entonces, como hay dos funciones, y ya hemos visto que para poder resolver una integral necesitamos conocer la primitiva, eso quiere decir que si yo tengo dentro de esa integral dos funciones, nuestro cerebro en cierta manera dirá, la primitiva tienen que estar esas dos funciones, en cierta manera. Y para eso tendríamos que reconocer cuál de las dos interacciones que podríamos hacer con funciones, con dos funciones. Una es la suma, que no tiene mucho sentido, porque sabemos que al derivar o al integrar se pueden hacer por separado. Tomar cada uno de estos términos por separado. Me refiero a que si esto es una integral, perfectamente yo puedo aplicar la integral por separado. Si fuese una derivada, perfectamente puedo hacerla por separado. La diferencia está en la multiplicación. En la multiplicación ya no es tan trivial. Y para eso se tienen que recordar cómo es la derivada de la multiplicación de dos funciones. ¿Cómo es la derivada de estos dos términos? Entonces la pregunta, ¿alguien se acuerda cómo se calculaba esa derivada? Era la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Ya, muy bien. Lo importante es reconocer, y da lo mismo cuál es el primero y cuál es el segundo, pero reconocer lo siguiente. Si yo tengo una multiplicación, van a haber dos términos en la derivada. Uno, el primero va a ser la primera función que yo tome con la derivada, y el segundo término sin la derivada. Y pasa exactamente lo mismo con la segunda función. Se intercala la multiplicación. Y eso se conoce como la derivada de la multiplicación. ¿Por qué es tan importante esto? Porque como es una ecuación de igualdad, como es una ecuación, fíjense que hay un símbolo igual al medio, quiere decir que todo lo que está a la izquierda es totalmente igual a lo que está a la derecha. Son iguales, ahí está el igual. Por lo tanto, si yo aplico integral por la izquierda, tiene que ser igual que por la derecha. Como hay una suma, yo puedo separar la integral. Entonces, ordenando un poco la idea, me quedaría integral de la derivada de f por g de x, porque tenemos que agregar que es un diferencial, más la integral de f', de la derivada de f, por la función g de x, más la integral de f por g', que sería la derivada de g por la x. Pero la derivada con la integral son opuestas, por lo tanto se van a eliminar, eso lo hablamos en la clase pasada. Y simplemente me va a quedar f de x por g de x es igual a esas dos integrales. Eso se visualiza de esta forma. Es lo que estábamos hablando, que podemos calcular el diferencial ahora como diferencial de la multiplicación y aplicar integrales en todos los términos. Este término que está acá en naranja, nos damos cuenta que la derivada con la integral se van a eliminar porque son opuestos y solamente va a sobrevivir el f y el g. Esta integral que está acá, la vamos a dejar en ese lado, en el lado opuesto al naranjo. Pero el término de la integral que está en verde, la vamos a pasar al otro lado con signo negativo, porque adelante tiene un más. Entonces pasa hacia el lado del naranjo con signo negativo. Y nos quedaría ese término. Esa es la conocida integración por parte. Lo que está diciendo es que dentro de la integral yo voy a visualizar las dos funciones que dijimos. Pero para poder aplicar este término, tengo que ir un poco más. Y además de distinguir dos funciones, una de esas yo mentalmente tengo que decir que es la derivada.
que es la consecuencia de una función. ¿Se recuerdan que en la primera clase, cuando hablábamos de que era difícil visualizar como hacia atrás y hacia adelante? Lo mismo va a pasar acá. Lo que estamos diciendo es que una de estas dos funciones, la que ustedes decidan, la tienen que ver como consecuencia de una anterior, que al derivarla se convierte en otra función. O la f o la g. Pero una de las dos es la consecuencia de una función primitiva que derivamos. Y para visualizarlo de mejor forma, acá en este caso ponen que la f, de la función f, es la derivada de una función primitiva, que sería la f. Si nosotros tenemos eso en consideración, podemos resolver la regla de la cadena. Eso es lo único que nos pide la regla de la cadena dentro de la ecuación. Todos se pueden memorizar esta ecuación. No hay ningún problema en memorizarla o en usarla. El problema es entender que cuando tenemos dos funciones, tenemos que entender que una de ellas es la consecuencia de una derivación. Ejemplo para que se entienda. Si yo tuviera x cuadrado seno de x, vemos que son dos funciones. Una es la x cuadrado y una es la seno de x. Pero nosotros tenemos que decidir cuál es la g de x, la función sin derivar, una antiderivada, una primitiva, y tenemos que decidir cuál es la consecuencia de otra función que no vemos. Ejemplo, si decidimos que es la seno, la función original es coseno, menos coseno. Porque al derivarla obtenemos seno. Pero si decidimos que no sea seno, sino que sea el x cuadrado, nuestra función original no es el x cuadrado, sino que va a ser x cubo partido en 3. Entonces nos va a decir, pero ¿cómo yo voy a saber cuál es la que tengo que utilizar? Y eso es solamente práctica. Hay tantas combinaciones como funciones pueden haber. Entonces tenemos que saber por la práctica, al fin y al cabo, igual les vamos a explicar hoy día en la clase cómo saber más o menos ciertos criterios, pero hay que saber cuál es. Al momento en que definimos, imaginemos, vamos a definir que seno de x es la g sin derivar, y vamos a definir que la naranja es la derivada, por lo tanto se lleva el de x, podríamos reemplazar inmediatamente el enunciado, porque dice, y lo voy a anotar con azul para que lo vean, f de x, que sería x cubo partido en 3, por g de x, que sería seno de x, menos, estoy copiando esto que está acá, integral, y ahí tendría que seguir. Es llegar y reemplazar. Pero tenemos que distinguir cuál de las dos. Entonces, al momento que nosotros decidimos cuál va a ser una función que ya está derivada y una función que no ha sido derivada, tenemos que calcular las dos opciones. ¿A qué me refiero? En la parte de la naranja, como es una función sin derivar, tenemos que calcular de igual manera su derivada. Y a la celeste, que es una función que ya ha sido derivada, tenemos que calcular su antiderivada. Y para ser más ordenados, para no escribir tanto el g y el f, tenemos que usar variables. G de x la vamos a llamar u, por lo tanto tenemos que calcular el du. Y a la derivada es un db, porque ya está derivado. Y tenemos que calcular el v, o el b. Y toda esta ecuación que es más grande se puede simplificar como esta ecuación. Que habitualmente ocupan una memo, ¿cómo se llaman estas palabras para recordar? No me acuerdo el nombre. ¿Cómo se, si ustedes se saben esta? Mnemotecnia. Memotecnia. Y es muy conocida la de la vaca o la del soldado, que la de la vaca es
un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. O, ¿cuál era la otra? Un día vi un valiente soldado con su pistola vestido de uniforme. Pero es más fácil entender de dónde sale. Una vez como anécdota, yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando como alumno, tenía que renovar el carnet de identidad y mi compañero hicimos una apuesta, a hacer una firma más o menos rara. Y esta es la firma que yo utilicé, me acuerdo, en ese tiempo. Y gané 30 lucas, porque todos apostaron, decían que no iba a ser capaz, y sí. Entonces usaba eso. Me acuerdo que era rápido igual, era así. Y le ponía una raya como firma. Y lo chistoso es que en el día de la prueba pedían el carnet y la profesora vio la firma y dijo, no, esto es un torpeo. Y dije, ¿cómo hacer un torpeo? Si es mi firma, me la sé de memoria. Era mi firma. Entonces no tenía mucho sentido. Entonces, algunos ejemplos con todo lo que hemos hablado. Pero antes de comenzar el ejemplo, ¿alguna duda? ¿Algo? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Eh, ¿Hace como alguna diferencia cuál ocupamos? Porque en esencia Sí. son lo mismo, pero uno es más largo. Siendo bien honesto, sí. Y voy a explicar cuál es la diferencia. ¿Ya? Pero en los primeros ejemplos no hay diferencia. ¿Ya? Pero sí hay, vamos a hacerlo, voy a hacer un ejemplo con que van a notar realmente la diferencia. ¿Ya? Pero realmente no debería, es que es más largo, pero va a dar exactamente igual. Van a llegar al mismo procedimiento. Y por eso vamos a usar este ejemplo con los dos casos. Vamos a considerar que x es la función derivada y después vamos a usarla como si no fuese la derivada. Primer caso, entonces. Primer caso vamos a considerar que el x es la función derivada. Por lo tanto, como es la función derivada, el de x también le pertenece, porque ya está derivada. Eso quiere decir que nuestra función de b va a ser x de x, porque es la función que ha sido derivada. Mientras que coseno de x va a ser nuestra función sin derivar. Por lo tanto, se va a llamar u, que el u es la función sin derivar. A cada una de ellas tenemos que calcularle el opuesto. A la que ha sido derivada tenemos que calcularle la primitiva, que sería x cuadrado partido en 2. Sin la constante, por si acaso, no interesa en este momento la constante. Porque uno diría, pero hay que calcular la constante. Da igual. ¿Ya? Y al u tenemos que calcularle su derivada. Por lo tanto, nos va a quedar menos seno de x. Recuérdense del diferencial. Entonces, la regla nos decía lo siguiente. Si yo tengo dos funciones, u de b, podríamos decirlo de esa forma, va a ser u, b, menos integral de b de u. Visualmente uno podría ver lo siguiente. Lo que pasa es que estoy cambiando en la integral, en esta integral, estoy cambiando el orden. Eso es simplemente. Tengo una función y un diferencial que es de otra variable. Por lo tanto, cambio el orden del diferencial y de la función. Esperando, es porque el sentido de todo esto es esperando que esta integral yo no la puedo resolver, pero la integral que yo voy a obtener sí me la conozco. O es más fácil. Ese es el espíritu de hacer esto. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque nosotros no sabemos en primera instancia cuánto vale la integral de x coseno de x. No la conocemos. Ese es el problema. Entonces tenemos que cambiar de alguna manera para poder obtener algo que sí conocemos. Esa es la idea. Entonces, vamos a aplicar el cambio. Entonces, la integral de x coseno de x va a ser igual al u por b
menos integral de b de u. Pongo los paréntesis si hay un cambio de signo. Elimino el paréntesis, pero me fijo en los signos. Hay que ser cuidadoso con eso. Y me quedaría ahí. Ahora, pregunta. Y aquí responde la pregunta que tenía su compañero, pero se la voy a hacer yo. Entre esta integral y esta integral, ¿aumentó la dificultad o disminuyó la dificultad de la integral? ¿Y por qué? ¿Alguien? ¿Son iguales? ¿O hay una diferencia? Yo diría que aumentó, ya que le aumentamos primero que todo la potencia del x y al final el coseno lo cambiamos por un seno. Entonces es como casi lo mismo. Ya, el coseno y el seno son iguales, ¿sí o no? Así todos entendemos que son funciones trigonométricas. Pero es que ahora tengo tres funciones, ¿no? ¿Ah? Que ahora tengo tres funciones, entonces No, pero omitan omitan el término que está al medio, porque no está con integral. El término que está acá en azul no tiene integral, ese ya da lo mismo, ese ya salió. Ya. Ya salió de la integral, ya no lo interesa. Son las integrales. Que sea seno, que sea coseno, no hay mucha diferencia. Es un pi medio de diferencia, no, está desfasado. Exactamente la misma función. Así el mismo comportamiento, no hay diferencia. Pero sí en el polinomio, como dice su compañero. El polinomio es distinto y aumentamos la dificultad porque ahora pasó a ser x cuadrado. Ahora, uno podría volver a hacer el cambio de variable. Podríamos hacer de nuevo el por parte de esa integral, olvidarse de un momento del celeste y hacerlo de este. Y podríamos volver a hacerlo y volver a hacerlo. Y siempre vamos a llegar a una aproximación, pero va a aumentar la dificultad. Entonces, el ejemplo que usamos justo los demuestra que no todos los pasos son iguales, lo que preguntó su compañero. ¿Acaso, si yo decido mal, puede que me equivoque? No es que te equivoques, sino que aumenta la dificultad. ¿Cuál es la solución? ¿Y qué es lo que yo recomiendo, digo, como el tips o la recomendación? Es lo siguiente. Hay dos tipos de funciones que tienen que ustedes entender que existen. Las que son periódicas y las que no son periódicas respecto a la derivada. ¿A qué me refiero? La función coseno, la función seno, la función exponencial son periódicas, porque si ustedes las derivan, muchas veces van a volver al mismo término. Basta con que deriven dos veces el coseno y vuelven al coseno. Si derivan dos veces el seno, vuelven al seno. Si derivan la exponencial una vez, vuelven a la exponencial. Mientras que los polinomios no son periódicos. Si los derivo, disminuyo el grado. Y si lo integro, aumento el grado. Entonces, fíjense lo que estoy diciendo. Que si yo tengo dos funciones, yo sé que si a esta x la integro, aumenta el grado, por lo tanto aumenta la complejidad dentro de la integral. Y eso no me gustaría. Entonces, en vez de integrar, debería derivar. Por lo tanto, si tengo que derivarlo, este va a ser mi u, porque voy a obtener mi du, que es igual a dx. Disminuí la complejidad. Mientras que en el caso del coseno da igual, da exactamente igual. Que lo derive o que lo integre, voy a obtener el seno de igual manera, con un signo menos, con un signo más, pero lo voy a obtener igual. Por lo tanto, con las funciones que son periódicas con la derivada, me da igual cuál va a ser. Pero para poder disminuir, tengo que siempre optar que los polinomios les tengo que bajar el grado. Por eso aquí se complicó. Pero podríamos seguir, por si acaso, volverlo a hacer y volver, y hay un punto en que uno diría, ya, o volver hacia atrás, hacer el cambio de variable. Mucha gente cuando hace esto, mira, a lo que me refiero, toma esta integral ahora, esta que está acá, ¿ya? Lo voy a tomar yo. Ahí.
toma esa integral y ahora esa es como si fuese una nueva y la vuelve a hacer. Y después de muchos pasos se da cuenta y empieza a hacerlo al revés. Ya no considera que este es el de B, sino que es el U. Y eso en palabras muy simples es como volver hacia atrás. Es como si escogieron si escogieron que este es el de B, están obligados a siempre hacer que ese sea el de B. Y la otra función o lo que sea el resultado va a ser el U. Porque si cambian de repente, si vuelven a hacer una integración por partes y vuelven a cambiar el orden, es como irse hacia atrás. No se dan ni cuenta y es como volver hacia atrás. Ahora, fíjense que lo que estoy diciendo lo vamos a hacer con el otro cambio. Y va a solucionar todo el problema. Pero menos mal que hicimos este ejemplo porque aclaró la duda que tenía su compañero al principio. Que no da igual, porque hay que fijar, así, sí da igual, pero no da igual en los procedimientos, los pasos, la cantidad de pasos. Uno es más corto. Pero eso se ve visualizando. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bajar la dificultad de la integral, el grado. Entonces, imaginemos que el X, entonces, es mi U. Que mi X es mi U. Porque yo sé que al derivarlo, disminuyo el grado y al integrarlo lo aumento. Entonces me queda de x de u. Por otra parte, entonces, todo el resto tiene que ser mi de b. Coseno de x de u. Y mi b va a ser seno. Fíjense que lo que yo decía quedaba igual si lo integra o no deriva, me aparece igual el seno. La diferencia es que cuando yo resuelvo entonces este método, me va a quedar u, que es x, por b, que es seno de x, menos la integral de b de u. Y esta integral, si la sabemos cuánto vale, disminuimos la dificultad, porque la integral del seno es coseno. ¿Sí o no? Entonces, el resultado es x, seno de x, menos la integral sería el coseno me da negativo, porque la derivada de un coseno me da menos seno. Entonces hay que tener cuidado con el signo, me quedaría un coseno de x. Y podría agregar la constante al final. Y ahí está el resultado. Pueden derivar todo esto para ver qué deberían obtener el enunciado original, x coseno de x, para ver si es verdad. Veamos si es verdad, probemos si es verdad, practiquemos derivadas también. La derivada del primer término, ¿cuánto me da? Está seno de x, seno de x. ¿Cuál es la derivada de eso? ¿Cuánto es? Seno más coseno por x. Coseno de x por x. El del segundo término. Menos seno. Ahí da. No hay que tener miedo, hay que hacerlo. Porque uno como que cuestiona y dice, no parece que no me va a salir. Y sí da, x coseno de x. ¿Se dan cuenta? Y nunca en nuestro cerebro íbamos a pensar visualmente que el resultado iba a ser x seno de x más coseno de x. ¿Alguna duda hasta acá con lo que he explicado? ¿Algo? Profe, yo tengo una duda, pero respecto como a las pruebas cuando piden integración por parte. Es que yo integro de otra manera y me da el mismo resultado y mi pregunta es si, por ejemplo, exigen en las pruebas el saber integrar por partes de esta manera. ¿Cuál es la otra manera? Yo uso una tablita. ¿Cuál tablita? No sé qué tablita. A ver, pero explícala, porque una así te voy a tabla en decir. la cual derivo, integro y después voy cambiando los signos y al final en las últimas dos partes de la tabla es la que tengo para integrar. ¿Ya? Sí, resulta.
no hay problema. Pero recuerden que después, no ahora, pero estoy diciendo, después cuando si pasa la pandemia y el otro año ya vuelve un poco más la normalidad y sea presencial, las pruebas son escritas. Entonces, que si te da tiempo para hacer una tabla en una prueba escrita, ya es cosa tuya. Uno dice, sí, pero después voy a pasar a Mate 3. En Mate 3 igual se aplican integrales, por si acaso. Y en Mate 4 más todavía, pero con más variables. ¿Ya? Pero no hay ningún problema. Si es lo mismo. La tabla yo creo que es como para facilitar el orden. Nada más. Claro, Es sí, como- es lo mismo. Eso, es lo mismo. Ya. Fíjense en este ejemplo que está acá. Porque uno va a decir, pero aquí no hay dos funciones. Sí hay dos funciones. ¿Cuáles son? ¿Alguien me puede decir cuáles son las dos funciones? La primera, sí, la más visual. ¿Cuál es la función que todos ven? Logaritmo El- natural. El logaritmo natural. Muy bien. ¿Y la otra función? ¿Alguien se quiere arriesgar? 1. Siempre está el 1. Es una constante. Es una función constante. Entonces, uno pregunta, ya, ¿cuál va a ser mi U o cuál va a ser mi dB? ¿A cuál, en palabras más simples todavía? ¿Cuál es la que derivo y cuál es la que integro? Fíjense que si yo les digo acá que hay un 1, no tiene mucho sentido que el 1 lo derivemos, porque me va a dar 0 y puede ser que afecte algo por parte, porque me va a aparecer un 0. Pero también lo podemos centrar como para como justificar aún más que el 1 no puede ser el U, es porque ustedes, si ustedes deciden que el 1 es el U, el logaritmo tiene que ser el dB. Y si el dB es el logaritmo, me tienen que decir cuál es el B. ¿Cuál función al derivarlo obtengo logaritmo de X? ¿Alguien se lo sabe? ¿Alguien se sabe la respuesta de qué función tengo que tener para que al derivarlo obtenga logaritmo de X? No es fácil. No tengo idea. No está dentro de las que tendríamos que sabernos más básicas. Por lo tanto, no, mejor no hacerlo de esa forma. Por eso, porque no la conocemos. El 1 sí, el 1 da lo mismo, sabemos derivarlo e integrarlo, pero el logaritmo no sabemos integrarlo, pero sí sabemos derivarlo. ¿Ven? Entonces tu experiencia, ¿no? Es que antes de volverse loco y resolver todo así sin pensar, uno tiene que pensar. Esa es la diferencia entre un buen ingeniero, un buen matemático, alguien que resuelve esto. Es pensar antes de hacerlo, es ver, pensar un poco antes de hacer los pasos. Entonces, como el logaritmo los va a dificultar mucho saberse la integral, es mejor que él sea el U. Porque si él es el U, yo conozco el de U. ¿Cuánto es el de U? ¿Cuál es la derivada de un logaritmo? 1 sobre X. 1x de x. Entonces, el 1 va a tener que ser el diferencial, por eso se lleva el de x también. Él es el que se va a llevar al de x y me va a quedar el de b. Por lo tanto, el b me va a quedar x. Y ahora resuelvo. La regla decía v, acuérdense que siempre es u por b menos b de u, porque adelante tenía el u de b. Este siempre es v, menos, y hay que cambiar el orden. Si es u de b, es b de u. Entonces me va a quedar u por b, que me va a quedar x por logaritmo de x, menos la integral de b de u, que es
x por 1 partido en x de x. Los x se van y me queda x logaritmo de x menos integral de x. Y esa integral sí sabemos hacerla. ¿Cuánto vale esa integral? ¿Cuánto vale? ¿Qué función al derivarla X. obtengo con 1? El x. ¿Puedo factorizar? Y esa es la solución. Veamos si es verdad. Practiquen siempre eso. O comprueben antes de entregar una respuesta. La derivada de eso, ¿cuánto va a ser? Va a ser la derivada del primero, porque hay una multiplicación, que va a ser un 1 por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Entonces, elimino los paréntesis y me van los unos. Y me queda el logaritmo de x, que es la pregunta. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Me sorprende que no tengan... Mentalmente yo creo que están diciendo ya, si la otra semana no estudio, ¿para qué? Pero después les va a pillar. Profe, Sí. ¿puedo volver un poquito? Que ya me perdí como en... Igual muy arriba, a ver, se lo voy a marcar. Recuerden después borrar cuando marqué, ¿no? Sí, como por acá. Ya, Necesito que me explique eso, por favor. ya. Primero, hay que recordar, si lo voy a poner con azul, la fórmula. La fórmula del cambio de integración por parte dice u de b es igual a ub menos integral de b de u, que es lo que habíamos hablado al principio de la clase. Entonces, y lo voy a marcar con colores, mi u es logaritmo de x, por lo tanto mi u tiene que ser logaritmo de x. Voy a borrar. Segundo, mi b es x, por lo tanto mi b... Ahora, espera. Disculpa, yo me equivoqué. U es logaritmo de x, lo marqué con colores distintos. ¿Estaba viendo? Naranjo. Mi u es logaritmo de x, entonces el u es logaritmo de x. Y mi b, mi v, es x, por lo tanto el x. Mi db es la derivada de b, que dijimos que era 1 de x. Entonces la fórmula no la ocupo, ya no necesito db, no está, no lo ocupo. La fórmula me dice que necesito, y voy a borrar acá, el b, que nuevamente es x. Entonces, para ver, mi b es x. Aquí me tuve que haber comido un x. No, está bien, un x, ahí está el x. Estaba viendo arriba la ecuación que está acá. Un x. Y por último, con morado voy a poner mi du, que es la derivada de mi u. Si mi función u es logaritmo de x, la derivada es 1 partido en x por dx. Ahí. Ahora, dentro de la integral, x partido en x es un 1. Y solamente sobrevive el de x. Esto, como está fuera de la integral, queda fuera de la integral. Y solamente tengo que resolver lo que está dentro de la integral, que sería la integral de dx. Ese 1 puedo sacarlo hacia afuera y me queda integral de dx. Entonces la pregunta es, ¿qué función al derivarla obtengo un 1? Y la respuesta es x. Si tú derivas x, obtienes un 1. No sé si me di a entender o todavía está la duda. Sí, ya me quedó un poco más claro. O sea, igual es como, lo encuentro como súper enredado. Sí, de hecho, siempre veo sus clases después de, pero ya ahora sí está más claro. Tranquilo, de nuevo.
porque prefiero mil veces que se queden sin la duda. Ahora, puede ser que tengan la duda acá. ¿Cómo saber cuál es B y cuál es DB, cuál es el U y cuál es el DU? ¿O no tienen la duda ahí? ¿Alguien tiene la duda ahí todavía? Sí, en verdad, sí, profe. La duda se resuelve de la siguiente forma. Tú tienes dos funciones ahí, dentro de la integral. Un 1, que no está, y un logaritmo. La pregunta es, ¿cuál de las dos? A mí es más fácil de ver. Siempre pregúntate esto. ¿Cuál de las dos yo me sé derivar? ¿Tú sabes derivar el 1? ¿Cuánto es la derivada de una constante? 0. Entonces sí puedes. ¿Te sabes la derivada del logaritmo? Sí, también me la sé. 1 partido. Te la tienes que saber. Ese es el problema. Se la pueden saber. Segunda pregunta. Integrales. ¿Yo me sé la integral del 1? Sí, porque es x. Muy bien. ¿Me sé la integral del logaritmo de x? No. Entonces, el logaritmo, con esas respuestas, el logaritmo, yo no puedo integrarlo, porque no me sé la integral, pero sí me sé la derivada. Entonces, como al logaritmo sí me sé la derivada, él va a ser una nueva variable que va a ser u. ¿Por qué? Porque al u lo tengo que derivar. Voy a tener dos letras, el v y el u. Y las dos tengo que obtener el db y el du, o al revés. Pero tengo que tener esas cuatro letras. El v, el dv, el u y el du. Por lo tanto, el logaritmo no puede ser v, porque si es v, disculpa. Sí. El logaritmo no puede ser el v porque no podría ser el db, porque yo no me lo sé integrar. Acuérdate que la fórmula, acá lo anoté. Si es el v, por defecto, esto es db. Partió de esa forma, es db. Por lo tanto, yo no me sé la integral, no puede ser. Y por defecto, si no puede ser la v, tiene que ser el u. Ahora, como tú sabes que ese es u, que es la variable u, calcula inmediatamente la derivada. Y la derivada de eso es 1 partido en x de x. Ahí está. Por defecto, si tú dices que el logaritmo de x es u, el db, que es el resto, fíjate acá, el resto de la integral, tiene que ser todo el resto de la integral, que va a ser un 1 que estaba escondido, o ni siquiera tienes que ponerlo, poner el resto, que es de x. Tienes el db, por lo tanto tienes que calcular el dv, tienes que calcular el v, que va a ser x. Y ahí obtienes las otras dos que te faltaban. Y ahora es llegar y reemplazar. ¿Cuál era? Voy a borrar todos los colores acá. ¿Cuál era el u? Ves tu tablita y dice el logaritmo y reemplaza. ¿Cuál era el v? Busca tu tablita, el x y reemplaza. ¿Cuál es el v? Reemplazo. ¿Cuál es el du? Reemplazo. Y resuelvo después. Entonces, toda la magia y toda la dificultad es encontrar cuál es el v y cuál es el u, al fin y al cabo. Ahí está todo, ya después es reemplazar. ¿Se entendió mejor? Sí, ahora quedó claro. Ya. Otro ejemplo, Gracias. el que está ahí. ¿Cuál va a ser el v y cuál va a ser el u? Escríbalo por el chat para ver más o menos así, para jugar un rato y ver sus opiniones. ¿Cuál va a ser el u? ¿El x cuadrado o la exponencial? Escriban en el chat. Así, vamos a opción 1, el x cuadrado, opción 2, la exponencial. Entonces escriben 1 o 2 en el chat. Ahora, no tengan miedo de equivocarse, no es con nota, ¿eh? Y son tantos que no me da lo mismo ver. Es para ver una idea más o menos de cómo van en general. Pongan lo que ustedes piensan, no lo que la mayoría ponga. Es lo que ustedes piensan.
Y así se van a dar cuenta si están bien o están mal. Ya. Veamos. Está mitad y mitad. ¿Ven? La mitad dice que el 1 y la mitad dice que el 2. Analicemos las dos opciones. Opción 1. Que mi u, siempre es más fácil encontrar el u primero, que mi u es x cuadrado. ¿Por qué lo digo? Porque, fíjense, miren, si yo decido cuál es el u, que es el x cuadrado, por defecto, todo lo demás es mi db. Todo lo demás. Todo lo que sobró dentro de la integral. No hay que cuestionarse. Ven, el primer paso, es súper fácil. Si cogen que el u es algo, el resto, todo el resto, es db. Como tengo el u, derivo 2x de x. Como tengo el db, tengo que integrar. ¿Qué función estoy calculando la primitiva, qué función al derivar obtengo exponencial? ¿Cuál es? La misma exponencial. La misma exponencial. Entonces, tengo el paso 1. Fíjense, el paso 1 era obtener las 4 letras, por decir así. U, du, db y el v. El v y dv. Y ahora es llegar y reemplazar. Nada más, no hay que cuestionarse nada, a menos que esté malo, pero vamos a hacerlo. Entonces es u de b es igual a v menos la integral de b de u. Entonces reemplazo. ¿Cuál es el u? X cuadrado. ¿Cuál es el b? Exponencial. Menos la integral de b de u. Y voy a anotar la original. Ese 2x, este exponencial la puedo pasar hacia atrás y el 2x hacia adelante, como por costumbre. Pregunta. ¿Se cumplió el objetivo? Porque esto es por algo. La integral que está inicial, ¿bajó la dificultad con la segunda? ¿Sí o no? Sí, porque le bajamos el exponente al x, por así decirlo. Ya. Pero todavía no se la saben, ¿sí o no? ¿Alguien se sabe esta integral así de memoria? No, ¿sí o no? Entonces uno va a decir, pero no me la sé. ¿Qué hago acá? Entonces, tenemos ahora que resolver esta integral. ¿Y cómo la resolvemos? Nuevamente por parte, integración por parte. Llamamos a una el u y al otro el v. Pero acá está lo que yo les digo. Si ustedes consideraron que el polinomio es u, no lo pueden cambiar. Eso quiere decir que el u sigue siendo el polinomio. Si lo llegan a cambiar, háganlo después ustedes en su casa, prueben, van a volver hacia atrás, van a volver a esto. Véanlo mentalmente, porque si vamos a aumentar un poco la dificultad para que su cerebro explote. Si esto fuese el de B, si esto fuese el de V, disculpe, si fuese el de V, el de B, de V, ya da igual. Si eso fuese mi dv, tengo que obtener el v, que va a ser x cubo partido en 3. Por eso, disculpen, x cuadrado partido en 2. Y van a volver hacia atrás, van a volver a hacer aparecer un x cuadrado, es redundante. Nunca, nunca hagan eso, porque ahí se ve uno cuando no estudia. Si toman esto, el u, siempre va a ser esa parte el u, y esta va a ser siempre u, aunque lo hagan millones de veces por parte. Si no, van a volver hacia atrás, a la misma original. Ahora, háganlo ustedes, yo hice un ejemplo bien sencillo, pero háganlo y se van a dar cuenta. Sean porfiados y después en la casa hagan pero con el otro cambio de variable. Pero vamos a seguir. Entonces, yo sé que mi u es 2x. Por lo tanto, mi du es 2.
Y mi dB era el resto. Por lo tanto, mi v es exponencial. Y si vuelvo a aplicar la integral, el por parte, me va a quedar u por b, que va a ser 2x por exponencial menos la integral de b. Ay, aquí me falta el de u. Ahí está. Y esa integral sí se la sabe. El 2 sale para afuera y me queda la exponencial. Entonces voy a copiar esto, lo voy a trasladar acá abajo, para que no se vea desordenado, y voy a poner. Esperen, voy a correr un poco más abajo. Voy a borrar esa D que estaba ahí. Y va a ser 2x exponencial de x menos el 2 sale para afuera exponencial de x. Esa integral que no conocíamos, 2x exponencial de x, es esto. Voy a usar un color, disculpe, se me volvió la pizarra. Esto es igual a esto. Por lo tanto, eso que no conocíamos lo podemos reemplazar. Sabemos que va a ser este resultado. 2x exponencial de x menos, con el otro menos de adelante se pone más, 2 exponencial. Y ahí está el resultado. Si yo derivo esta función, voy a obtener el resultado inicial. La moraleja de este problema es que si ustedes apliquen la integración por parte, si les vuelve a aparecer una integral que no conocen, tienen que volver a utilizar integración por parte. Y si no les sale, tienen que volver a utilizar integración por parte. Fíjense que uno puede encontrar hasta un patrón. Si el polinomio es de grado 2, necesariamente tengo que aplicar 2 veces el por parte para bajarlo hasta constante. Si fuese un x cubo, tengo que hacerlo 3 veces para bajar el grado hasta 1 para que la última integral me quede constante. Y da lo mismo si es un exponencial, un coseno o un seno, el otro, porque va a ser siempre redundante, siempre va a aparecer en todas las integrales, porque es cíclico. Derive o integre, siempre va a aparecer. Es la otra función, el polinomio, el que le tengo que bajar. Si el grado es 4, tengo que hacer 4 veces esto para poder bajar el grado hasta 0. ¿Entendieron o no? ¿Vieron? Ahora, la otra forma. El otro grupo dijo que la exponencial era mi u. Vamos a copiarlo. Copiar. Pegar. Y el otro grupo, el grupo 2, decía que la exponencial era mi u. Entonces, si conozco el u, puedo calcular el de u. Y todo el resto es mi dv. Todo el resto es x cuadrado de x. Y el v va a ser x cubo partido en 3. Entonces uno sabe ya inmediatamente que va a ser u por b menos integral de b de u. Y la pregunta es, ¿tiene sentido hacer esto? Este cambio de variable. ¿Tiene sentido? ¿Sí o no? ¿Y por No, qué? porque se le aumenta la dificultad. Porque aumentamos el grado. Por lo tanto, no tiene sentido. ¿Ya? Ahora, el cuarto problema. A ver, déjenme ver si hay más. El cuarto problema. Fíjense, ¿qué pasa en este problema? En el cuarto. Hay dos funciones cíclicas. Hay dos funciones que son cíclicas.
¿Y cuál va a ser cuál? ¿Cuál va a ser mi u? Da igual, esa es la respuesta. Da igual porque las dos son cíclicas. Da igual cuál tomen. Entonces, ¿pero qué va a pasar? Y fíjense acá, ¿qué va a pasar? Vamos a considerar que el coseno es mi u. Entonces mi u es coseno de x. Como es mi u, entonces mi du es igual a... ¿Cuánto es la derivada del coseno? Menos seno de x. Y por lo tanto, todo el resto es mi db. Entonces mi b es mi exponencial. Cuando hago el cambio, me va a quedar u por b. Fíjense ahí las tengo en las tablas los valores. Menos integral de b de u. El negativo del seno lo pongo adelante con un más. ¿Ya? Fuera de la integral. Y me queda eso. ¿Alguien no entendió esos pasos? Fíjense que lo estoy haciendo más rápido, porque ya como que el que sigue el ritmo, pero no tengo problema que alguien me diga, no, me falta entender algo, pero todo ok. Pueden escribir en el chat, ok, y el que no ponga no ok, y así puedo saber si están todos ok. Ya. Entonces, ¿por qué cambió el signo? Me perdí. Ah, ya. El du es menos seno de x. Y como ese du va a pasar dentro, el signo del menos lo puse adelante. Menos con menos más. ¿Se entendió ahora el cambio de signo? El que escribió. Ya. Sí, porque realmente es negativo, debería ser menos. Pero con el menos me queda un más. Ahora, fíjense en un detalle. Acá tengo exponencial de coseno y acá tengo exponencial de seno. ¿Hay alguna diferencia? Ah, sí, seno y coseno son distintos. Pero por el espíritu no, pues espiritualmente son la misma cosa. Son funciones trigonométricas, tienen el mismo comportamiento. Entonces llegamos a lo mismo. Uno diría, oh, pero llega a lo mismo. Entonces tengo que volver, y esto es lo que siempre va a pasar. Cuando dos funciones son periódicas, las derivadas o las integrales, tienen esa simetría, tengo que volver a hacerlo, aunque no quiera. Pero manteniendo el mismo orden. ¿A qué me refiero? Si el u es la trigonométrica, tengo que volver a hacer hacer el paso recordando que el u es la trigonométrica. Ahora resuelvo esa. Recuerden, tienen que hacer que el u siga siendo la trigonométrica, en este caso, seno de x. Y va a aparecer algo genial que no se van a dar ni cuenta. Me va a quedar coseno de x y el db es todo el resto. Vamos a agregar una hoja. Resolvemos, podría hacerlo arriba. Resolvemos inmediatamente, me va a quedar u por v menos integral db de u. Y van a decir, ¿qué tiene de genial? Porque volví a lo mismo. ¿Sí o no? Voy a poner otro color, en rojo. Esto que está en rojo, reemplácenlo acá. Lo vamos a hacer. Y lo voy a copiar. Voy a copiar todo. Espérate, déjenme borrar eso rojo. Voy a copiar textualmente todo esto. Copiar. Pegar. Oh, no se copió la primera integral que la voy a escribir. Exponencial de x coseno de x. Esa es la que estamos resolviendo. Pero sabemos que lo que estaba en rojo es esto. Y lo reemplazamos. Borramos esto, porque ya lo hicimos. Pongo un paréntesis grande para darme cuenta, por si me equivoco los signos, y escribo el resultado. Seno de x, exponencial de x, menos la integral de exponencial de x, coseno de x.
Puedo eliminar el paréntesis porque no hay problema de signo, es positivo, pero si es negativo tengo que tener cuidado. Y me va a quedar ahí. Y uno decir, ¿y cuál es la gracia? Acá está la gracia. Esta integral es exactamente la misma que acá, pero con signo cambiado. Por lo tanto, puedo pasarlo hacia el otro lado. Y me va a quedar 2 veces la integral. Y siempre pasa eso con las cíclicas. Siempre que tenga 2 funciones cíclicas, siempre va a pasar eso. Y ese 2 lo paso dividido. Y ahí está la respuesta. ¿Alguna duda hasta ahí? Fíjense que entonces la moraleja es, siempre que tengan 2 funciones cíclicas, da igual cuál es la del u. Da lo mismo porque van a dar lo mismo. Háganlo de la otra forma por si acaso, para tarea para la casa. Digan que el u es la exponencial y les va a dar igual. Pero recuerden que tienen que hacer 2 veces el por parte. Para que vuelvan a... Porque como es cíclica, ahí como yo lo voy entendiendo, dice ya, la primera vez obtengo la deriva, después vuelvo a deriva y obtengo la original. Entonces vuelvo a la misma integral. Y por eso obtengo la misma y la puedo pasar al otro lado, pero voy a cambiar el signo. ¿Por qué? Porque hay una trigonométrica ahí que me va a hacer eso. Porque recuerden que al derivar 2 veces el seno, obtiene el mismo seno pero con negativo. O 2 veces el coseno y obtiene el mismo pero con negativo. Entonces ese signo menos que está acá es el que soluciona todo porque pasa al otro lado positivo y lo suma 2 veces. Esos son análisis que uno podría hacer. Recuerden que las clases son grabadas y las pueden ver ustedes cuando estimen conveniente. Recuerden que la otra semana no lo veríamos y lo estaríamos viendo mañana para la parte de álgebra. ¿Alguna duda? ¿Todo ok? Quedamos justo en el tiempo, por lo que entiendo. Entonces los estaríamos viendo mañana. ¿Ya? Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Faltó cosas, pero las vemos la próxima clase, no hay problema. ¿Ya? Chao, profe, gracias. La profe, que esté bien. Nos vemos, Buen profe. 18. También. Chao, chao. Ya, profe. Chao, chao.